En el ajetreo de la vida cotidiana, es sencillo extraviarse en las minucias y perder de vista lo esencial. Nos hallamos inmersos en un flujo constante de responsabilidades y preocupaciones que a menudo nos distancian de la grandeza del mundo que nos rodea. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece valiosas enseñanzas para cultivar una existencia más plena y feliz. En esta reflexión sobre la vida y sus desafíos, hoy en Estoicos para la Vida, nos sumergimos en uno de los principios más interesantes del estoicismo, la dualidad del control sobre nuestras actitudes junto con el control de nuestras emociones intensas. Estos principios nos invitan a reconsiderar nuestra forma de percibir y enfrentar el mundo, brindándonos herramientas para afrontar los avatares de la vida con sabiduría y equilibrio. A través de esta exploración, descubriremos cómo integrar estos principios en nuestra cotidianidad para fomentar una mentalidad más resiliente y centrada. En el gran tapiz de la vida, tejemos nuestras acciones y reacciones, enfrentando un constante flujo de acontecimientos que escapan a nuestro dominio. La dualidad del control, un concepto fundamental en la filosofía estoica, nos insta a discernir entre aquello que está en nuestras manos y aquello que no lo está. Como nos recuerda Epicteto, el sabio es aquel que comprende que solo tiene el control sobre sus propias acciones y actitudes, mientras que todo lo demás está sujeto al capricho del destino. Esta sabia enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos las situaciones que se presentan en nuestra vida. ¿Nos aferramos obstinadamente a lo inmutable o aceptamos con serenidad aquello que escapa a nuestro control? El reconocimiento de esta dualidad nos otorga una poderosa herramienta para navegar las aguas turbulentas de la vida. Al comprender que no podemos controlar los eventos externos, liberamos una carga de preocupación y ansiedad innecesaria. Marco Aurelio nos recuerda que no tenemos el poder sobre los acontecimientos externos, pero sí sobre cómo los percibimos y cómo respondemos ante ellos. Esta comprensión nos brinda una sensación de libertad interior, permitiéndonos concentrar nuestra energía en aquello que sí podemos influir, nuestras acciones y actitudes. Sin embargo, la práctica de esta dualidad no es tarea fácil. Requiere un constante ejercicio de autoconocimiento y autodisciplina. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de aceptación frente a lo inevitable? Una estrategia es el recordatorio constante de nuestra propia finitud y la transitoriedad de todas las cosas. Como Séneca nos enseña, la vida es como un río que fluye inexorablemente, y nosotros somos simples navegantes en sus aguas. Al internalizar esta verdad, nos liberamos del apego a los resultados y abrazamos con serenidad el suceso de los actos. Para ilustrar este principio, consideremos el ejemplo de un viajero atrapado en una tormenta. Aunque no puede detener la lluvia ni controlar los vientos que azotan su camino, puede elegir cómo responder a la adversidad. Puede refugiarse bajo un árbol y lamentarse de su mala suerte, o puede aceptar la situación con resignación y buscar soluciones prácticas para protegerse. En esta elección radica el verdadero poder del individuo, en su capacidad para mantener la calma y actuar con sabiduría ante las circunstancias adversas. La dualidad del control nos invita a cultivar una mentalidad de desapego y aceptación. Al reconocer nuestras limitaciones y abrazar la incertidumbre del destino, nos liberamos del sufrimiento innecesario y encontramos una paz interior que trasciende las vicisitudes de la vida. En palabras de Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. En este sentido, el ejercicio de la dualidad del control nos permite reinterpretar nuestras experiencias y encontrar significado incluso en las situaciones más desafiantes. Al explorar la dualidad del control,
Nos adentramos en un viaje de autoconocimiento y autodominio. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a las turbulencias emocionales que amenazan con desbordarnos? Este es el punto de inflexión donde entra en juego el hábito de controlar las emociones. En la práctica estoica se nos enseña a redirigir las emociones intensas de manera saludable y útil, en lugar de permitir que nos dominen. Nos enfrentamos a un desafío constante. ¿Cómo podemos mantener la calma y la compostura cuando nuestras emociones amenazan con desbordarse? La filosofía estoica nos ofrece una serie de herramientas para lidiar con las emociones tumultuosas que surgen en nuestro interior. En primer lugar, se nos insta a cultivar una actitud de observación y autoconciencia. Séneca nos recuerda que el hombre que se conoce a sí mismo no teme a sus propias emociones. Al desarrollar una comprensión profunda de nuestras reacciones emocionales, podemos comenzar a ejercer un mayor control sobre ellas. ¿Qué desencadena nuestras emociones más intensas? ¿Cómo podemos reconocerlas antes de que nos dominen por completo? Una vez que hemos identificado las emociones que nos afectan, el siguiente paso es aprender a redirigirlas de manera constructiva. En lugar de sucumbir al impulso primario de reacción, podemos elegir una respuesta más consciente y reflexiva. Como Epicteto nos enseña, no puedes controlar tus emociones, pero sí puedes controlar tu respuesta a ellas. Esto implica un proceso de pausa y reflexión, donde evaluamos la situación con calma y buscamos una solución que no esté impulsada por la emoción desbordada. La práctica de redirigir nuestras emociones también implica el desarrollo de la resiliencia emocional. En lugar de sucumbir al miedo, la ira o la tristeza, buscamos formas de transformar esas emociones en combustible para el crecimiento personal. ¿Cómo podemos aprovechar el poder de nuestras emociones para impulsarnos hacia adelante en lugar de frenarnos? Esta es la pregunta central que debemos abordar. Un aspecto crucial de este proceso es aprender a diferenciar entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Si bien no podemos evitar sentir ciertas emociones, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esto implica una profunda aceptación de nuestras experiencias emocionales, sin juicio ni resistencia. ¿Podemos aprender a abrazar todas nuestras emociones, incluso aquellas que consideramos negativas? Consideremos el ejemplo de un atleta que se enfrenta a la adversidad durante una competencia. En lugar de permitir que el miedo al fracaso lo paralice, el atleta elige canalizar esa emoción en determinación y enfoque. Al hacerlo, transforma una experiencia potencialmente desalentadora en una oportunidad para superarse a sí mismo y alcanzar nuevos niveles de excelencia. Si has llegado hasta el final, suscríbete a Estoicos para la Vida